La eternidad de los guerreros inmortales. La historia está teñida de rojo, un lienzo de sangre donde los nombres de algunos guerreros no solo trazaron una era, sino que dejaron surcos profundos en la memoria de la humanidad. Estos hombres y mujeres, forjados en el fuego de la batalla, desafiaron no solo a sus enemigos, sino también al tiempo, ese cruel testigo que arrastra todo hacia el olvido. Sin embargo, sus nombres resisten, como brasas que nunca se apagan, iluminando las noches más oscuras de nuestra historia. Ellos no eran solo combatientes, eran portadores de un espíritu que trasciende lo humano. Cada golpe de espada, cada grito en la batalla era un poema feroz que hablaba de valentía, sacrificio y, en muchos casos, de una esperanza que se negaba a morir. Eran faros en medio del caos, ecos de una resistencia que aún resuena en los corazones de quienes escuchan su llamado. Hoy nos sumergiremos en sus historias. Desde las tierras de Grecia, donde un rey desafió al imperio más grande del mundo, hasta las estepas mongolas, donde un conquistador cambió el curso de la humanidad. Pasaremos por las llanuras de Britania, donde una reina vengó a su pueblo, y por los campos de Francia, donde una joven campesina desafió a la muerte misma. Ellos son más que leyendas, son recuerdos vivos, susurros que nos recuerdan que la valentía, aunque efímera, puede trascender el tiempo. Estos son los guerreros que nunca morirán. Leónidas, el rey que enfrentó al imperio. Imagina un horizonte cubierto por un ejército tan vasto que parece borrar el sol. Un mar de lanzas, escudos y furia que amenaza con consumirlo todo. En medio de esta sombra de destrucción, un hombre se alza, no como un rey, sino como un muro de carne y voluntad. Leónidas, el rey de Esparta, quien, junto a 300 guerreros, decidió desafiar al destino, al imperio persa y a la mismísima muerte. En el año 480 a.C., cuando Jerjes, el autoproclamado dios rey de Persia, buscaba devorar Grecia con su ejército infinito, Leónidas respondió con un gesto tan simple como aterrador: Molón la ve. ¿Qué significa ven por ellos? Una invitación al combate que, traducida al lenguaje moderno, sería algo así como un atrévete. Con este grito, Leónidas no solo llamó a la guerra, sino que marcó el inicio de una leyenda. Durante 3 días, las Termópilas se convirtieron en un infierno terrestre. Cada metro de terreno estaba teñido de sangre, cada espartano luchando como si los dioses los observaran. A pesar de la traición que permitió a los persas rodearlos, Leónidas y sus hombres no cedieron. En lugar de retroceder, avanzaron hacia la muerte, enfrentándola con una sonrisa torcida y espadas en alto. Murieron, sí, pero su sacrificio resonó como un trueno en toda Grecia, encendiendo una llama de resistencia que terminaría por derrotar al gigante persa. Leónidas nos enseñó que la valentía no se mide en probabilidades, sino en actos. Y si crees que el heroísmo está pasado de moda, recuerda, los espartanos no necesitaban esperanzas, porque eran ellos quienes las creaban, una batalla a la vez. Juana de Arco, la doncella guerrera. Imagina los campos de Francia, vastos, helados y cubiertos por una niebla que parece envolver cada rincón del alma. El suelo está embarrado, no solo por la lluvia incesante, sino también por el peso de siglos de guerra. En este escenario, donde la esperanza parecía haberse rendido, surge una figura improbable, Juana de Arco, una campesina con un destino escrito, según ella, por la mano de Dios. Con apenas 17 años, Juana no solo desafió a los invasores ingleses, sino también a su propia época. En un mundo donde el lugar de una mujer era relegado al hogar, ella tomó una espada y un estandarte. Quien necesita un príncipe azul cuando tienes una armadura y visiones celestiales, parecía decir con cada paso firme en el campo de batalla. Las tropas, agotadas y al borde de la desesperación, encontraron en ella algo que ni las armas ni las estrategias podían ofrecer: fe. Bajo su liderazgo, el viento cambió. Los franceses, inspirados por esta joven de rostro sereno y ojos de acero, retomaron Orleans y alteraron el curso de la Guerra de los 100 años. Pero, como en toda buena tragedia, el precio fue alto. Traicionada por quienes prometieron protegerla, Juana fue entregada a sus enemigos y condenada a la hoguera. A los 19 años, las llamas consumieron su cuerpo, pero no pudieron tocar su espíritu. Hoy, Juana de Arco no solo es una santa, es un ícono que grita desde el pasado que la valentía no tiene género ni edad. Si esto no es suficiente para inspirarte, recuerda, mientras algunos se quedan escribiendo tweets inspiracionales, Juana escribía la historia con sangre y fuego. Miyamoto Musashi, el samurái sin igual. En el Japón feudal, donde el honor y la lealtad eran tan esenciales como respirar,
vivió un hombre que desafió tanto las reglas como a sus enemigos. Miyamoto Musashi, un nombre que hoy resuena como el eco de una katana al desenvainarse. No solo fue un maestro del combate, sino el arquitecto de su propia leyenda, un guerrero que entendía que vencer al mundo empieza por dominarse a sí mismo. La vida de un samurái era una danza meticulosa entre la espada y el alma. La lealtad a un señor feudal era absoluta, tanto que perderlo significaba cometer seppuku, el suicidio ritual. Pero Musashi era un ronin, un samurái sin amo, lo que le otorgaba libertad y una carga. Su lealtad era solo hacia su camino, hacia la perfección. En su técnica, desarrolló el estilo de lucha con 2 espadas, algo tan audaz que seguramente habría hecho que los puristas del bucido escupieran su té verde. Musashi luchó en más de 60 duelos, y cada uno era un espectáculo mortal de precisión y estrategia. Para él, una batalla no era solo un cruce de espadas, sino un enfrentamiento de mentes. Se dice que esperaba en silencio, observando, desconcertando al enemigo antes de atacar con una velocidad que parecía sobrenatural. No solo derrotaba a sus oponentes, los despojaba de su orgullo y, a menudo, de sus cabezas. Un crítico de combate con una puntuación del 100%. Pero no todo era sangre y acero. Musashi escribió el libro de los 5 anillos, un texto que entrelaza filosofía, estrategia y arte. Allí, habla de que la mayor victoria no está en el campo de batalla, sino en superar las limitaciones de uno mismo. Irónicamente, probablemente habría odiado las frases motivacionales de Instagram que hoy se atribuyen a su filosofía. Murió de viejo, un hecho extraordinario en un mundo donde la vida de un samurái solía terminar en duelo o bajo su propia hoja. Si viviera hoy, sería ese tipo que te humilla en un videojuego de samuráis mientras te lanza frases como, la mente es tu espada más afilada, pero tu coordinación apesta. Musashi no solo es recordado como un guerrero, sino como un reflejo de la disciplina y el coraje. En un mundo donde las reglas eran inquebrantables, él las rompió y las redefinió. Y en esa rebelión disciplinada, se convirtió en inmortal. Aquiles, el invencible, hasta que no lo fue. En los campos teñidos por la sangre de Troya, donde los ecos de las olas del Egeo se confundían con los gritos de los moribundos, surgió una figura que parecía moldeada por las manos caprichosas de los dioses. Aquiles, hijo de Tetis, la diosa del mar, y un mortal, no era simplemente un hombre, era un arma viviente. Su cuerpo, bendecido por la divinidad, parecía inmune al tiempo y al filo, salvo por un rincón olvidado, un talón condenado a ser su sentencia. Esa debilidad minúscula era el cruel recordatorio del Olimpo de que incluso la grandeza tiene un precio. En la batalla, Aquiles no luchaba, danzaba con la muerte. Su lanza atravesaba escudos como si fueran de aire, y su velocidad convertía a los hombres en estatuas antes de caer. En sus ojos ardía la furia de los dioses y la determinación de un mortal que buscaba desafiar al destino. Para él, cada enfrentamiento era una página escrita en sangre en el libro de la eternidad. Pero su fuerza iba más allá de lo físico, su lealtad era su motor y su perdición. La muerte de Patroclo, su amigo más querido, quebró su alma y desató una tormenta que ni los cielos podían contener. Aquiles no buscó solo venganza, buscó devastación. Su ira convirtió a Troya en un eco de gritos y llamas, una prueba viviente de que incluso los héroes más sublimes pueden ser monstruos en su dolor. Y, sin embargo, fue su arrogancia la que lo hizo eterno. Invencible, sí, pero nunca inmortal. La flecha en su talón no solo perforó su carne, rompió la ilusión de la perfección. Porque en su caída, Aquiles no murió, trascendió. Nos recordó que incluso los más grandes son prisioneros de su humanidad. Y en su fragilidad, encontró su inmortalidad. Gengis Khan, el conquistador imparable. Imagina un horizonte infinito, donde el viento frío de las estepas mongolas acaricia la hierba alta. Allí, bajo un cielo inmenso y cruel, nació un niño llamado Temujin, quien más tarde sería conocido como Gengis Khan. Un hombre que no solo moldeó el curso de la historia, sino que la aplastó bajo las patas de sus caballos. Su linaje, tallado en sangre y acero, se convirtió en sinónimo de terror y poder. Las tácticas de Gengis Khan no eran meramente estrategias militares, eran arte. Sus ejércitos, disciplinados y brutales, se movían como un enjambre, capaces de borrar ciudades del mapa en cuestión de días. Pero no era solo su fuerza lo que lo hacía imparable, sino su astucia. Sabía cuándo usar el miedo como arma y cuándo ofrecer clemencia. Su lema era simple: sométete o desaparece. Los rituales mongoles también reflejaban su esencia: beber kumis,
leche fermentada de yegua, antes de la batalla, pintar sus cuerpos con sangre de enemigos caídos, y quemar incienso para honrar a los espíritus ancestrales. Estos actos no solo fortalecían la moral, sino que también convertían cada enfrentamiento en un espectáculo macabro. Su brutalidad no era gratuita, era metódica, un mensaje claro para quienes pensaban oponerse. Y si hablamos de legado, Gengis Khan no solo conquistó tierras, conquistó el tiempo. Las rutas comerciales que estableció, como la ruta de la seda, unieron mundos separados. Y, según las teorías genéticas, dejó su huella en millones de personas. Literalmente. Si tienes ojos rasgados y un sentido inexplicable de autoridad, probablemente puedas culparlo. Gengis Khan no fue solo un guerrero, fue una fuerza de la naturaleza. Su nombre aún resuena, como un eco que atraviesa los siglos, recordándonos que la historia, a menudo, la escriben los implacables. Boudica, la reina vengadora. En las brumosas tierras de Britania, donde los bosques susurraban secretos y las colinas escondían sombras, surgió una figura que el Imperio Romano jamás olvidaría, Boudica. La reina celta cuya furia sacudió hasta los cimientos de la civilización más poderosa de su tiempo. Si la historia fuera un videojuego, Boudica sería el personaje que eliges cuando estás harto de perder, brutal, implacable y con un nivel de venganza que supera cualquier barra de energía. La tragedia fue su chispa. Después de que los romanos humillaran a su familia, sometieran a su pueblo y reclamaran sus tierras como si fueran simples fichas de un tablero, Boudica decidió que si Britania no podía vivir en paz, al menos Roma no lo haría tampoco. Armada con un carisma feroz y una causa tan ardiente como el fuego, unió a las tribus celtas en una revuelta que convirtió ciudades enteras en cenizas. Entre ellas, Londinium, la actual Londres, que fue quemada hasta los cimientos. Boudica no pedía permiso, reclamaba justicia. Imagina el caos, carruajes celtas atravesando calles romanas, los tambores de guerra resonando como un eco de la ira misma, y soldados romanos, acostumbrados a la disciplina, enfrentándose a guerreros con pintura azul y un deseo insaciable de venganza. Fue el equivalente histórico de un rockstar lanzando su guitarra contra el amplificador, con un público que no sabía si aplaudir o correr por su vida. Aunque la rebelión de Boudica terminó en derrota, su legado se convirtió en un grito eterno de resistencia. Incluso los romanos, maestros en minimizar las hazañas de sus enemigos, la recordaban con respeto. Hoy, Boudica nos recuerda que, cuando el mundo se vuelve insoportable, una sola chispa puede incendiar un imperio. Porque hay batallas que no se ganan con armas, sino con el corazón. Guillermo el Conquistador, el extranjero que cambió Inglaterra. La historia de Guillermo el Conquistador es un recordatorio de que el camino hacia la grandeza está plagado de sombras, traiciones y un miedo constante a fallar. Antes de convertirse en el hombre que moldearía Inglaterra, Guillermo no era más que un duque huérfano de Normandía, un hijo bastardo conocido despectivamente como Guillermo el Bastardo. Su infancia fue un desfile de conspiraciones, intentos de asesinato y un sinfín de noches en vela, temiendo que el cuchillo de algún rival se hundiera en su espalda mientras dormía. Pero los grandes no se forjan en la calma. Guillermo convirtió su miedo en estrategia y su debilidad en fortaleza. Aprendió a ser un líder temido y respetado, y construyó alianzas no solo con sus súbditos, sino con la iglesia y hasta con el propio destino. En 1066, cruzó el Canal de la Mancha con un ejército que no solo llevaba espadas, sino una voluntad indomable. La batalla de Hastings no fue solo un enfrentamiento militar, fue un choque entre un hombre que no tenía nada que perder y un reino que nunca imaginó caer. Imagina el campo de batalla, Harold II al frente de los anglosajones, confiado en su terreno y su linaje, mientras Guillermo, montado en su caballo, observa con la mirada de alguien que ya ha conquistado la muerte en su mente. Cuando Harold cayó, atravesado por una flecha en el ojo, Inglaterra no solo perdió a su rey, perdió una era. Guillermo transformó la cultura, el idioma y las leyes, moldeando un país que todavía respira su legado. Guillermo nos enseña que, a veces, el pasado debe ser desafiado, y las cicatrices del miedo se convierten en los cimientos de la victoria. Porque, al final, los titanes no nacen, se construyen con cada derrota que no los consume. Guerreros más allá del tiempo. La eternidad no se mide en calendarios, sino en las historias que dejamos al partir. Los guerreros que hoy recordamos no solo vivieron en sus épocas, los inmortalizamos porque tocaron las fibras más profundas de lo que significa ser humano. Cada golpe de espada, cada sacrificio, cada acto de valentía o brutalidad que protagonizaron resuena aún en nuestros días.
Estos hombres y mujeres no fueron perfectos, fueron reflejos de su tiempo, de sus sombras y su luz, y por eso nunca morirán en nuestra memoria. Porque el tiempo puede borrar imperios y arenas, pero jamás apagará el eco de quienes desafiaron la eternidad. Leónidas, Juana, Musashi, Aquiles, Gengis Khan, Boudica, Guillermo, no importa de dónde vinieron o en qué siglo vivieron. Lo que importa es que sus historias siguen hablándonos, recordándonos que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Nos enseñan que, aunque frágiles, podemos dejar un legado eterno si vivimos con propósito. Y ahora la pregunta se vuelve personal: ¿quién de estos guerreros merece, para ti, el título de inmortal? ¿Qué nombre crees que debería unirse a esta lista de leyendas? Déjame tus ideas en los comentarios. Porque, al final, nuestra voz es el eco que mantiene vivas las historias. No olvides suscribirte para más relatos épicos, llenos de valentía, misterio y una dosis de reflexión. Comparte este video con ese amigo amante de los videojuegos, los mitos y las grandes batallas. Tal vez aquí encuentre a su próximo héroe o, mejor aún, inspiración para escribir su propia leyenda. Nos vemos en el próximo viaje, donde el tiempo nunca detiene su marcha, pero las historias jamás dejan de latir.